Saca eso, por favor. El que tiene el Espíritu de Dios, presten mucha atención, el que tiene el Espíritu de Dios, allí no caben demonios. Si usted es templo del Espíritu Santo de Dios, usted es templo de Dios mismo. Y Dios no va a ocupar solamente en usted un brazo. Dios no va a ocupar solamente el dedo gordo del pie izquierdo. No, Dios va a ocupar todo su espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos aquí todos? Entonces somos templo del Espíritu Santo de Dios y esa es la seguridad que tienen que tener los creyentes, porque hay muchos creyentes que tienen inseguridad acerca de la obra de Dios en su vida, porque piensan que ya han recibido la salvación y que todavía están llenos de demonios. No, si el Espíritu de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué vino el Espíritu Santo de Dios a la tierra? Anoten allí, Romanos capítulo 8, versículo 2. Para eso vino a la tierra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vino para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Para qué más vino el Espíritu Santo de Dios a la tierra? Anote allí el siguiente punto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vino para morar en nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, versículo 14? Para esto vino el Espíritu Santo de Dios. Tiene que haber esa seguridad absoluta en mi corazón. Juan 16, 14. Sí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vino para glorificar al Padre a través de nuestra vida. Para eso vino el Espíritu Santo de Dios. Entonces vino para destruir la ley del pecado y de la muerte. Vino para morar en nosotros y vino para que a través de nosotros el Padre sea glorificado. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Gálatas 5, versículo 16 al 18. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios por nosotros? Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Nos da poder, nos llena para que vayamos en la misma dirección con Cristo y que no vayamos en los deseos de la carne. La santidad es caminar en la misma dirección con Cristo. El pecado es caminar en otras direcciones. No se centre solamente en que el pecado es fornicación, lo cual es pecado, obviamente. No se centre solamente en que el pecado, mire, este mintió, esto es pecado. Este hizo esto es pecado. Ese hizo esto es pecado. Si nosotros como pastores y como ministros y como líderes no vamos en la misma dirección con Cristo, estamos en la misma forma como un fornicario, estamos en la misma forma como un idólatra. ¿Por qué? Porque no vamos en la misma dirección con Cristo. Ese es el pecado más grande. ¿Te imaginas? Por ejemplo, un ejemplo, que yo ayune, que yo ore, que yo lea la Biblia muchas veces, pero que yo no esté guiando a la gente a Cristo. Ese es pecado. Eso es pecado. Y ese es un pecado más grande. ¿Por qué? Porque estoy llevando a la gente hacia la perdición. Que era lo que le decía, por ejemplo, Pablo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 14, le decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Es decir, porque de esta forma te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. ¿Sí? Uno puede llevar a las personas hacia la perdición viviendo una vida de ayunos. Uno puede llevar a una persona hacia la perdición, inclusive habiendo leído la palabra muchísimas veces. Yo llevaba a las personas hacia la perdición realmente. No era mi intención tampoco como que llevar a las personas hacia la perdición, pero todo lo que no va en la misma dirección con Cristo es pecado. Voy a volver a repetir eso. Todo lo que no va en la misma dirección con Cristo es pecado. Por eso el Espíritu Santo vino para que nosotros disfrutemos del camino de la salvación. El Espíritu Santo es el que gobierna todo el universo y gobernaba también todo el universo allí antes de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 2. Se movía sobre la faz de las aguas. Leámoslo, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Obró en los tiempos de la creación también, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y dio allí vida a los seres humanos, que dice allí Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dio vida al ser humano. ¿Para qué? Para que fuese un ser viviente. Permite que una persona también nazca de nuevo. Juan capítulo 3, versículo 5. Mire todo lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 14, versículo 12. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, hace que nosotros hagamos cosas mayores que las que el Señor Jesucristo hizo. Dice cosas mayores, no diferentes, dice cosas mayores. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, Él mora en mí e inclusive me va a guiar a hacer cosas mayores que las que el Señor Jesucristo hizo. Vuelvo y aclaro, no cosas diferentes. Ahí es donde hay muchas personas que se han desviado. Se ponen a hacer cosas diferentes diciendo es que el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto, el Espíritu Santo me dijo que hiciera esto. ¿Y por qué caen en esos engaños? Simplemente hablando porque no conocen a Cristo. Anoten este punto muy importante. La única manera para yo entender y conocer bien la guía del Espíritu Santo es conociendo lo que hizo Jesús. Es conociendo lo que hizo Jesús. Si hay alguien que me puede mostrar realmente la guía del Espíritu Santo, es la palabra misma. ¿Y quién es Jesús? La palabra. La palabra que se hizo carne. Es decir, de que Él vino a mostrarnos cómo debíamos hacer las cosas por la misma palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios, como lo que sucedió también en el principio. El Espíritu Santo marca a todos los cristianos con un sello que nadie les puede quitar. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces fuimos sellados en el momento que nosotros creímos que Jesús es el Cristo, que Él fue el que nos salvó. Vuelve a leer ese versículo, por favor, otra vez para todos. Despacio ese versículo, por favor. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿por qué fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios? Porque creímos en el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el capítulo 4, versículo 30? Allí vuelve y reitera y confirma esta palabra. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios y Dios quiere que no lo contristemos. ¿Y saben cómo uno contrista al Espíritu Santo de Dios? Muchos piensan que uno lo contrista solamente, es que me porté mal. Creo que el Espíritu Santo de Dios se contristó. El Espíritu Santo de Dios se contrista cuando no vamos en la misma dirección con Cristo. Les voy a decir como un ejemplo. Vamos a decir de que yo voy en un carro hacia adelante y el carro va andando y le meta reversa. ¿Qué va a pasar con esa caja de ese carro? Eso va a sonar horrible, ¿cierto? Ahora, yo quiero que usted se imagine, no estoy comparando al Espíritu Santo de Dios con un carro, no. Estoy dando como algo para que usted se lo imagine. Lo que representa contristar al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios sabe lo que Dios quiere. El Espíritu de Dios sabe lo que Dios quiere. El Espíritu de Dios sabe lo que yo fui enviado a hacer. Pero si yo no estoy haciendo lo que Dios mandó a hacer
y no estoy yendo en la misma dirección con Cristo, eso contrista al Espíritu Santo. Porque hay muchas almas que se atraviesan cada día que deberían ustedes predicarles el Evangelio, y si no lo hacen, eso es contristar también al Espíritu Santo de Dios. Eso es como que José se hubiera rebelado en contra de Dios cuando él tenía la semilla. Eso es contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando hablamos de contristar, no solamente estamos hablando de que, cometí un error y el Espíritu Santo de Dios se contristó. No, igual él ya sabía que eso iba a suceder. Y él tiene ese plan perfecto y esa recreación continua, que él es el que va perfeccionando la obra en ti hasta el día postrero. Pero el Espíritu Santo se contrista cuando uno no va en la misma dirección con Cristo. Porque Cristo nos escogió para que llevemos la salvación. Por eso, el capítulo 1, versículo 13 que leímos anteriormente, dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo y fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios porque creímos en el Evangelio. Así hay muchas personas que tienen que creer de la misma manera para que el Espíritu de Dios pueda salvarlos, pueda hacer esa obra de recreación y pueda quebrantar el poder de la ley y del pecado. El Espíritu de Dios también garantiza que todos los cristianos son herederos de Dios. Eso es importante que lo entiendan. Allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5. Él nos da esa garantía. Miremos qué es lo que dice esta escritura. 2 Corintios 5. 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu, esa es la garantía. Las arras son una garantía, ¿sí? Como cuando uno va a hacer un contrato. Ahorita que estamos haciendo un negocio, por ejemplo, de una casa en Bogotá, ¿sí? Entonces, son cuatro hermanos. Y para vender esa casa, los 4 hermanos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Pero para yo cuidarme de que no me vayan a salir con otra historia más adelante, tienen que haber unas arras, tienen que haber una garantía de que eso no va a cambiar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, de que el Espíritu de Dios está en nosotros y eso no va a cambiar, de que Él va a permanecer con nosotros y eso no va a cambiar, de que Él nos va a guiar y eso no va a cambiar. Él sigue con nosotros, está en nosotros y está sobre nosotros. El Espíritu de Dios es el que llena a los cristianos que se comprometen con el Señor Jesucristo, los llena de poder. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da el entendimiento y la sabiduría. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Allí empezamos a leer todo lo que Él nos da. Vamos a leerlo, por favor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos las cosas de los hombres? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo conocemos las cosas de Dios? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice el versículo 10 ahí mismo en el capítulo? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo y todo lo que se nos está siendo revelado en todas estas clases no ha sido de pronto porque yo sea más especial o porque este sea menos especial. No, ha sido porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos está revelando y nos está enseñando cada día quién es Dios y también nos enseña quiénes somos nosotros y también nos enseña quiénes son los demás. Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 27 para que podamos entender de que Él es el que nos da todo el entendimiento y toda la sabiduría. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí, espérate un momentico, para ahí un momentico. Diga conmigo, la unción del Santo. La unción del Santo. Es que el Espíritu de Dios mora en mí. Es que el Espíritu de Dios mora en mí. Así que, por favor, deben tener mucho cuidado porque hay muchas personas que están pagando por la unción. Están pagando por la unción. Entonces piensan que la unción es meterse como en un grupo y yo quiero la unción, yo quiero la unción. No. La unción es de que el Espíritu de Dios está en mí. Y ese poder no se refleja de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera.
ahí es donde sale, por ejemplo, el pensamiento de que, uy, no, ese hombre tiene una unción, pues, ¿de dónde sale la unción? De adentro hacia afuera. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿qué es la unción? La unción es el mismo, y está juntamente conmigo. No me debo imaginar la unción de otra manera, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ¿qué representaba al Espíritu Santo? El aceite. Como por ejemplo, Salmo 133. Vamos a leer Salmo 133 y volvemos otra vez a la escritura que estábamos, Pastor Jorge, que me estás colaborando con la lectura. Salmo 133, para que entendamos lo que es la unción. Amén. Salmo 133, versículo. Bueno, todo el Salmo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es la iglesia, sigue. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ese es el Espíritu Santo sobre Jesucristo, que es la cabeza, y vamos a ver quiénes siguen ahí. El cual desciende sobre la barba. Esas barbas somos nosotros las autoridades que Dios ha delegado dentro de la iglesia. Sigue, por favor. La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Las vestiduras, esa es la iglesia. Sigue, por favor. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, una iglesia que está en la misma dirección de la cabeza es una iglesia que está con la unción. ¿Y quién es esa unción? El Espíritu Santo de Dios. Así que usted ya no quiera como buscar, es que yo quiero esa unción, yo quiero esa unción, yo quiero esa unción. No, el Espíritu de Dios está en usted y usted debe tener la seguridad dentro de usted. Porque si no, entonces va a tener humanismo en el corazón y cada vez que le hablen, no es que hay un hombre así, hay un hombre así, usted va a ir detrás de ese hombre. Y usted tiene que seguir es la guía del Espíritu Santo de Dios. Claro que respetamos a nuestras autoridades que están llenos de la unción. ¿Quién es la unción? El Espíritu de Dios mismo que está dentro de nosotros, que nos ha llenado de poder. Vamos a volver a 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 al 27. Amén. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. Pero espere. ¿Ahí qué dice? ¿Dice el Espíritu Santo o la unción misma? La unción. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Lee, por favor, otra vez el versículo 27, para que ustedes se den cuenta que la unción es el mismo Espíritu. Leámoslo, por favor. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Espíritu Santo, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Pero yo pensé que la unción era como un ungüento del Antiguo Testamento, como el aceite. El aceite en el Antiguo Testamento representa al Espíritu Santo de Dios, recuerda eso, representa al Espíritu Santo de Dios. Cuando ungían a un profeta en el Antiguo Testamento, ¿sí? Estaban hablando del Espíritu de Dios que iba a direccionar a esta persona. Cuando ungían a un rey en el Antiguo Testamento, estaban hablando del Espíritu de Dios que iba a direccionar a esta persona.
cuando ungían a un sacerdote en el Antiguo Testamento, representaba de cómo esta persona iba a ser direccionada por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ungimiento del Antiguo Testamento, representa que esa cabeza va a ser guiada y va a ser enseñada por el Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo viene aquí Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, y dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Diga conmigo, gracias Señor, porque tengo la unción. Gracias, porque Señor. Tu Santo Espíritu mora en mí. Porque tu Santo Espíritu mora en mí. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 26 y 27? Aquí está la respuesta absoluta. Eso es estar llenos de la unción. Es decir, tener el Espíritu Santo de Dios. Leámoslo, por favor. Más el 14, 26, 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. El Espíritu Santo de Dios es el que nos produce esa paz dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que quita esos miedos para poder llevar a cabo la evangelización mundial. Él es el que nos da la fuerza para hacer toda la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. El Espíritu Santo de Dios es ¿cómo le puedo explicar? Eso es como cuando, un ejemplo, en mi cita, muchas veces cuando nosotros tenemos que hacer una diligencia, Emi nos cuida a Keila, ¿sí? Y Emi queda responsable por nuestra hija Keila. Queda responsable. Emi sabe la responsabilidad que tiene. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía hasta el final y Él es responsable de nosotros. Se responsabiliza por nosotros. Leámoslo, por favor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Qué significa eso? Que Él es responsable de nosotros. Fuimos sellados por Él. Es decir, Él mismo da testimonio. Yo aseguro que ellos creyeron en Jesucristo. Él es responsable de nosotros y de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Mentira. Cosas que debemos... ¿Cómo? ¿Alguien habló? Blanca, ¿dijiste algo? ¿Prendiste el micrófono? Ok. Cosas que debemos saber cosas que debemos saber hacer nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 8, la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué fue dada? Leámoslo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nuestra confianza totalmente debe estar en la guía del Espíritu Santo de Dios. No es confiar como en nosotros mismos, yo voy a hacer las cosas a mi manera, a mí me parece bien que eso está así, que eso está así, no. Es ir en la misma dirección con Cristo. Y el Espíritu de Dios nos va a llevar en la misma dirección con Cristo. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu Santo y para qué hemos recibido poder? Para ser testigos de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 17.
No es siguiendo nuestros propios deseos, sino que es siguiendo los deseos del Espíritu Santo de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces la carne, las emociones, dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces aún nuestro corazón también nos quiere llevar a hacer otras cosas, como por ejemplo cuando yo iba a una campaña evangelística antes de encontrarme realmente con Cristo, hacía muchas cosas y yo decía, esto sí está bien, esto Dios me lo dio, esto Dios me lo reveló. Pero cuando vine a conocer la vida del Señor Jesucristo, me daba cuenta que el Señor Jesús no hacía nada de eso. Eran emociones, eran en ese momento cosas que me impactaban allí y que me daban ganas de hacer Quería ser visto por los hombres. Esos son también los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber una oposición. Por eso, si el Espíritu de Dios está en nosotros, debemos confiar en que su guía es suficiente. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Debemos morar siempre en su guía. No desviarnos. ¿Y cuál es la guía del Espíritu Santo de Dios concretamente? Hay 2 versículos que lo definen en toda la Biblia. Esa es la guía del Espíritu Santo y eso no puede cambiar. Mateo 28, 18 al 20, leámoslo por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Y Mateo 24, 14, terminemos ahí, por favor. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Y entonces vendrá el fin. Entonces la doctrina del Espíritu de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, no es como tal mi doctrina, sino que es la doctrina de Dios. El Espíritu de Dios vino para que nosotros tengamos seguridad de lo que Cristo hizo en nosotros a través del Evangelio, que tengamos seguridad de que Él nos salvó. El Espíritu Santo vino para quebrantar el poder de la ley y del pecado que había en nosotros. El Espíritu Santo vino para asegurarse que nosotros hagamos lo que Jesús mandó, para enseñarnos a hacer lo que Jesús hizo y aún cosas mayores. El Espíritu Santo vino para hacer lo que Jesús dejó como tarea y no para que nosotros le pongamos otras tareas que Él no va a hacer. Al Espíritu Santo nadie lo puede manipular, al Espíritu Santo nadie lo puede gobernar, ningún ser humano lo puede gobernar. Nosotros somos gobernados por Él, somos guiados por Él, somos dirigidos por Él. Por eso tiene que haber un respeto muy importante en la guía que Él nos da. Si nos dejamos guiar por Él hacia el camino de la salvación, Él siempre va a estar muy gozoso. Si no nos dejamos guiar por Él y queremos allí tener una batalla, no, es que mi carne quiere esto, mi carne quiere esto, yo pienso que esto es lo correcto, yo pienso que esto es lo correcto, y Él va en otra dirección. Eso es lo que lo contrista. Entonces, conclusión, el Espíritu de Dios no vino para hacer lo que nosotros queremos. El Espíritu de Dios vino para que hagamos lo que Dios quiere, para cumplir la evangelización mundial. Les bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que reciban mucha gracia a través de esta palabra. Vamos a entrar a un tiempo de foros.